iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Y bueno, hemos visto varios temas hasta ahora, ¿verdad? Hemos visto el carácter de Dios, el carácter de los seres humanos, el dilema, el gran dilema que presenta las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es posible que ese Dios que aborrece justificar al impío, según Proverbios 17:15, después, más adelante, en los escritos del apóstol Pablo, como en Romanos y Gálatas, la Biblia nos enseñe que Dios mismo justifica a los impíos? ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta a ese gran dilema es que Cristo ha muerto por su pueblo. Él es el sustituto de su pueblo. Cristo cargó con nuestros pecados y la ira de Dios fue derramada sobre él en tu lugar y en mi lugar. En esa sustitución gloriosa encontramos la respuesta a ese gran dilema teológico y filosófico. La semana anterior vimos la cruz que es evidentemente la respuesta a ese gran dilema bíblico que estamos considerando. En esa cruz gloriosa murió nuestro bendito Salvador. Él fue hecho maldición en lugar de su pueblo. Gálatas 3:13. Él cargó con el pecado de su pueblo. Él fue objeto de la ira de Dios en lugar de su pueblo. Qué tremendo, ¿verdad, mis amados hermanos? Qué glorioso. Ahí vemos en la cruz del Calvario a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, muriendo por su pueblo, muriendo por sus ovejas, para darnos redención, perdón de pecados, vida eterna, y para poder ser reconciliados con Dios. Y ahora sí vamos a tocar otro tema que está en el libro, por supuesto, que es la resurrección de Jesucristo. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día glorioso Cristo resucitó de entre los muertos. Mis amados hermanos, el testimonio de las Sagradas Escrituras es que Cristo no solamente murió por los pecados de su pueblo, sino que también Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Querida Iglesia, la resurrección de Cristo es fundamental para el cristianismo. De hecho, el cristianismo descansa en la resurrección de Cristo Jesús. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando analizamos la Sagrada Escritura, nos percatamos de que la resurrección del Mesías está anunciada, está profetizada en las Escrituras del Antiguo Testamento. Mis amados hermanos, los salmos y los libros proféticos no solamente anuncian la irrupción del Mesías en el mundo, no solamente anuncian la muerte expiatoria del Mesías por los pecados de su pueblo, también anuncian, siglos antes, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y por ejemplo, en el Salmo 16, versículo 10, un salmo escrito por David alrededor de unos 1000 años antes de Cristo, dice así el texto sagrado en Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Evidentemente, este salmo no se pudo cumplir en David. David murió, David fue enterrado y él vio corrupción como todo ser humano, ¿verdad? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De hecho, este mismo texto, este mismo Salmo 16, lo cita más adelante el apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 27, y Pedro, el apóstol, lo aplica a Jesús de Nazaret. El Salmo 16 se aplica a Jesús, el Mesías. De hecho, lo puede leer en casa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 27. También el apóstol San Pablo también interpretó el Salmo 16 como una referencia a la resurrección de Cristo. Y esto lo puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 35. David vio corrupción. Todos los reyes vieron corrupción. Todos los seres humanos muertos ven corrupción, han visto corrupción. Si Cristo no viene antes, veremos también corrupción. Pero Cristo no. Amén. Cristo resucitó de entre los muertos. Amén.
Cuando leemos los evangelios, observamos en algunos textos, en algunas porciones, que el mismo Señor Jesucristo, hacia el final de su ministerio público, anunció su resurrección. Eso es interesante. Jesús, antes de ir a la cruz, él anunció su muerte y también su resurrección. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 16, 21, Lucas 18, 31 al 33, etcétera, etcétera. Amados hermanos, la doctrina de la resurrección de Jesucristo, oiga bien, es vital y fundamental para la fe cristiana. La muerte y resurrección de Jesucristo constituyen la esencia, constituyen el núcleo del Evangelio. El Evangelio no es que Dios te ama. El Evangelio no es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, aunque sin duda tiene un plan maravilloso para su pueblo, por supuesto. Pero eso no es predicar el Evangelio. Dios te ama o vente a la iglesia, eso no es predicar el Evangelio. Eso es otra cosa. Por cierto, es cierto que Dios nos ama. Claro que sí. Dios ama a los hombres. Especialmente Dios ama a su iglesia, a su pueblo, es cierto. Pero eso no es predicar el Evangelio. Mis amados hermanos, el Evangelio está basado, está fundamentado en dos hechos que acontecieron en la historia hace alrededor de 20 siglos, 2000 años. El Evangelio está fundamentado en la muerte de Jesucristo en la cruz. Amén. Por nuestros pecados, en su sepultura y resurrección al tercer día. Esa es la buena noticia del Evangelio. Cristo ha muerto y ha resucitado para salvar y redimir a su pueblo. Si alguien le pregunta qué es el Evangelio, usted puede decir con claridad y sencillez, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para salvar a su pueblo, para justificar a su pueblo. Os invito a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Yo tengo la esperanza de que el próximo domingo todos vengan con sus Biblias físicas, vamos a dejarnos de teléfonos, Biblias en mano, como hace años atrás, ¿verdad? Pero el que pueda sí que traiga su Biblia. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 1 en adelante. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 1 en adelante. Leemos así en la santa palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, Primera Corintios 15, 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Notar el evangelio que Pablo predicó a los corintios. ¿Qué es el evangelio? Lo siguiente, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el evangelio, mis amados hermanos. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a las Escrituras? Porque las Escrituras del Antiguo Testamento anunciaron siglos antes la muerte del Mesías, pero también su resurrección de entre los muertos. Mis amados hermanos, esto es el Evangelio, esta es la esencia, este es el núcleo del santo Evangelio de Dios. Un autor dice así: el milagro de los milagros del cristianismo es la resurrección de Jesús. Este es el mayor milagro de toda la historia humana y de toda la Biblia, la resurrección de Jesucristo. Sobre este acontecimiento, dice este autor, descansa la validez de la Biblia y la validez del cristianismo. Podríamos decir que este es el gran milagro sobre todos los milagros, la gran conclusión del ministerio personal de Jesús. Ahora, la pregunta que surge tratando este tema es: ¿qué parte tiene la resurrección de Cristo en la obra de nuestra salvación a la luz de 1 Corintios 15 y Romanos 4:25? En Romanos 4:25 leemos así. Romanos 4:25
leo, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y 1 Corintios 15 ya lo hemos leído, ¿verdad? Ya lo hemos leído. Mis amados hermanos, es vital entender que la muerte y la resurrección de Jesús constituyen el núcleo del Evangelio, el núcleo de la buena noticia de salvación para los hombres. Por tanto, nuestra salvación no es solamente el resultado de la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz, no solamente su muerte sustitutoria es parte de la salvación de su pueblo, sino que también su resurrección forma parte del plan de Dios para salvar a hombres y mujeres perdidos, muertos en delitos y pecados. La salvación es el resultado no solamente de la muerte de Cristo en la cruz, sino también de su resurrección de entre los muertos. Vamos a leer un pasaje tremendamente glorioso. Os invito otra vez a 1 Corintios 15. Abran sus Biblias. 1 Corintios, capítulo 15. Y vamos a hacer lectura otra vez del versículo 1 en adelante, para que vean lo que Pablo enseña en esta porción. Recordemos que Pablo escribe esta carta primera a los Corintios porque habían diferentes problemas en la congregación en Corinto. Había divisiones, partidismo, se hacía un mal uso del don de lenguas, había confusión, había ciertas dificultades también en el tema de entender el matrimonio, de la comida sacrificada a los ídolos, y también había, entre otras cosas, algunos quizás falsos maestros introduciendo la idea de que la resurrección física no es real. Estaban negando la resurrección de entre los muertos. Y Pablo escribe el capítulo 15 de 1 Corintios para refutar esa idea absurda. Y dice así el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Notar ahora, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Jacobo es el hermano de Jesús, Santiago. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, versículo 12, 1 Corintios 15:12, dice el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dice Pablo ahora, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los hombres más dignos de lástima. Si solamente esperamos en un Cristo muerto y nada más, seríamos nosotros las personas más dignas de lástima del planeta Tierra. Pero nota el versículo 20. Dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado, mis amados hermanos. Él ha resucitado glorioso de la tumba, del sepulcro. Él resucitó al tercer día. Y este Cristo vive y reina sobre todo el cosmos, sobre todo el universo. Este es el Cristo que murió, fue sepultado y resucitó para salvar a su pueblo. Mis amados hermanos,
Por tanto, vemos de que la resurrección de Cristo tiene una parte fundamental en tu salvación y mi salvación. La resurrección del Señor hace posible nuestra justificación ante el trono de Dios. Romanos 4:25. Fue entregado por nuestras agresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no resucita, nadie sería justificado ante el trono de Dios. Pero Cristo ha muerto en la cruz, pagando la deuda de su pueblo, redimiendo y comprando a su iglesia. Pero Cristo ha resucitado para que nosotros seamos hechos, mejor dicho, para que seamos justificados ante el trono más sublime del universo. Mis amados hermanos, por tanto, si Cristo muere en la cruz, pero no resucita, no hay salvación, no hay redención. La resurrección, por tanto, tiene una parte esencial en nuestra salvación. Gloria a Dios, mis amados hermanos. El capítulo 15 de 1 Corintios tiene un gran valor apologético. 1 Corintios 15 es un tremendo texto y clásico para esta cuestión de la resurrección de Jesucristo. En esta porción San Pablo expresa, como hemos leído, que si Cristo no resucitó, vana, inútil, es la predicación del Evangelio, y nuestra fe también sería la fe más tonta de la tierra. Así que según el mismo apóstol Pablo, tanto la predicación apostólica como la fe cristiana resultarían inútiles, vacías, sin sentido, si la resurrección de Cristo no fuese un hecho real y verdadero. Este es uno de los textos del Nuevo Testamento de más valor apologético. San Pablo viene a decir que si Cristo no resucitó, no hay cristianismo. Si Cristo no resucitó, no hay evangelio. Si Cristo no resucitó, no hay salvación para ningún ser humano, ni tampoco esperanza para los hombres. El apóstol Pablo entiende y comprende y escribe que la fe cristiana descansa en la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo, mis amados hermanos, es prueba de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Así lo enseña Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice, Romanos 1:4 lo leo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por tanto, la resurrección de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador y Señor, es prueba de que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. La resurrección, mis amados hermanos, es la validación del Padre de que Jesús es Hijo de Él. En un sentido trinitario, por supuesto. Jesús es el Hijo, no es un hijo, es el Hijo, el único Hijo de Dios en ese sentido especial. Porque Jesús es igual a Dios, Él es Dios hecho hombre. La resurrección de entre los muertos es prueba de que Dios, el Padre, aceptó la muerte de Cristo como el pago total y absoluto de nuestros pecados. La resurrección de Cristo es la prueba de la resurrección futura del creyente. Mis amados hermanos, creo que todos hemos visto a parientes, familiares, muy cercanos, amigos, partir de este mundo, ¿verdad? En un momento u otro. Es doloroso, ¿verdad? Por supuesto. Pero aquellos que han partido estando en Cristo van a resucitar. Van a resucitar sí o sí. ¿Saben por qué? Porque Cristo resucitó. Y Cristo expresó en el Evangelio según Juan capítulo 11, versículo 25, las siguientes palabras. Juan 11, 25, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Gloria a Dios. Cristo ha resucitado y el creyente que parte va a resucitar porque Cristo ha resucitado. Su resurrección hace posible nuestra resurrección. Y aquellos parientes que han partido estando en Cristo van a resucitar cuando Cristo irrumpa de nuevo en esta historia, en este mundo, para llevar a su pueblo a su presencia. En lo que creemos, según primera a Tesalonicenses capítulo 4, el arrebatamiento de la iglesia.
la iglesia va a ser arrebatada, va a ser trasladada a la presencia del Señor. Y vamos a recibir a Cristo en el aire y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Qué glorioso es la resurrección de Jesucristo. Ha hecho posible nuestra salvación, ha hecho posible nuestra justificación, hace posible la resurrección futura de todo cristiano, de todo salvo por gracia. La resurrección de Cristo es prueba de que el mundo entero, en un sentido, tiene un Señor y juez. Jesús no solo resucitó, sino que también Dios el Padre lo exaltó, siendo Cristo el Señor y juez de toda la creación. Filipenses 2, versículos 9 al 11. De forma que toda rodilla un día, toda rodilla, justos, injustos, creyentes, no creyentes, grandes, pequeños, esclavos y libres, un día todos los seres humanos, desde el primer hombre de la historia humana hasta el último hombre que viva en la historia humana, vamos a comparecer ante el juez supremo del universo, que es Jesucristo. Por supuesto, unos para condenación, otros para entrar en la vida eterna, por supuesto. Pero a fin de cuentas, toda lengua de todos y cada uno de los seres humanos confesará que Cristo es el Señor, que Cristo es el juez, que Cristo es el único Salvador y Señor de los hombres. Como alguna vez he dicho, aún los impíos ante el juicio del gran trono blanco, antes de ser echados al infierno por toda la eternidad, se postrarán ante el Rey de Gloria y confesarán que Jesús es el Rey, es el Señor, es el juez del universo. Y después serán echados al lago de fuego por no haber creído en Cristo. Pero aún así reconocerán la majestad y lo sublime de la persona y obra de Jesucristo. Pero gracias a Dios que como Cristo murió y resucitó para y por su pueblo, nosotros entraremos por las puertas de la eternidad. A pesar de las dificultades que atravesamos, que son muchas, ¿verdad? En el día a día, problemas, dificultades, pruebas, dolor en el alma. Contempla a Cristo, mi amado hermano. Contempla al crucificado. Contempla a aquel que murió en la cruz, resucitó y está a la vista del Padre. Él está intercediendo por su pueblo a la vista del Padre. Él intercede por ti. Si estás en Cristo, Él está intercediendo ahora mismo por ti, querido hermano. Las buenas noticias de la resurrección nos muestran que el cristianismo no es una mera lista de reglas o una mera filosofía de vida. La persona de Cristo está en el corazón del cristianismo. Mis amados hermanos, el cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo. Hoy el Señor Jesucristo habla solo a través de su palabra, de la Biblia, y salva a pecadores de forma poderosa. El Evangelio es poder de Dios para salvar al más impío de los hombres. ¿Lo has conocido? ¿Has conocido a este Cristo glorioso? ¿Te ha salvado por medio del cumplimiento glorioso de su muerte y resurrección? Y aquel que no tiene a Cristo aún, si aquí hay alguien que no tiene a Cristo o alguien nos ve, hoy es día de salvación. Dios sigue salvando a pecadores. Dios sigue salvando a pecadores. Y Cristo dijo en un momento determinado en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Solamente Cristo salva al hombre. Si no tienes a Cristo, ven a los pies del único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. En Él hallarás refugio para tu alma. En Él hallarás perdón de todos tus pecados, la salvación, la vida eterna y una esperanza de gloria. Solamente en Cristo hay salvación y esperanza. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Ven a Cristo y serás salvo. Ven a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y hallarás la vida eterna en Cristo. Un día vamos a resucitar. Dios quiera que venga antes y nos busque, ¿no? En el arrebatamiento para no ver muerte, sería glorioso. Pero aunque partamos, aunque muramos, tenemos la tremenda y gloriosa y certera promesa de que vamos a resucitar con Cristo. Cristo resucitó por nosotros y para nosotros. A Él la gloria, eternamente y para siempre.